Hola, bienvenidas a mi canal Roskurumi. Iniciamos con muñequito nuevo, ¿sí? De esta semana va a ser Ratatouille. El ratoncito es el que vamos a realizar esta semanita. Ya les había mostrado yo por video anterior, un video corto donde les avisé, les mostré este muñequito que va a ser de esta semana. Espero y les guste y lo vayan a realizar. Antes de comenzar, por favor, no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. Dejen prendo la lamparita para que se vea un poco mejor. Va a estar aquí en la descripción del video todos los links de mis páginas, de mis redes sociales, para que vayan y me sigan y se unan también a la página de donde transmito en vivo. Ahí transmito en la semanita que no estamos aquí en el canal de YouTube. Me encuentro transmitiendo en vivo y enseñándoles nuevos amigurumis también en esta página de Facebook. Las invito para que vayan y se unan. Bueno, pues antes de comenzar, vamos con los materiales. Estos son los materiales que vamos a ocupar. Va a ser color rosita bajito, gris para hacer todo el cuerpo de Ratatouille. Se los pongo aquí a un ladito. Café para hacer lo que viene siendo la cuchara y blanco para hacerle el gorrito. Yo aquí le puse ojitos de los que yo realizo de casa, caseros. Estos son como del número 8 o del número 10. Ya les dejo a elección de ustedes dos, de estos dos números, que sea de 8 o del 10. Esto también lo realicé con la misma material de el color blanco, pero ya si ustedes lo quieren realizar bordándoselo con hilo, lo pueden hacer, ¿sale? Eso es lo que son de los ojitos de seguridad, y yo lo voy a realizar con el gancho del número 0. El hilo es cristal, tijeras o periquitos, en este caso, marcador de vueltas. Y eso es lo que se va a ocupar para hacer a Ratatouille. Ok, vamos a comenzar a realizar con el color rosita bajito. Vamos a empezar las orejitas. Vamos a iniciar con las orejitas, chicas. Vamos a iniciar con las orejitas realizando la primera vuelta, ¿sale? Va a ser anillo mágico, realizando anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a realizar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a cerrar la vueltita. Vamos a cerrar la vuelta iniciando con un punto, ¿sale? Más déjenme ver que se atora. Iniciando con un puntito. Y aquí es donde ponemos el marcador. Y en la segunda vuelta vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada punto. Ya saben que al final de la vuelta van a tener 12 puntos bajos. Terminamos la vuelta 2. Déjenme cortar ya Terminamos la vuelta 2. En la vuelta 3 vamos a hacer la vuelta 3 y la vuelta 4. Van a ser 2 vueltas haciendo un punto en cada punto de los 12 que tenemos. La vuelta 3 y la vuelta 4. Llegamos a la última vuelta, que fue la vuelta 4. Aquí vamos a quitar el marcador y vamos a cerrar porque fue la última vuelta. Ya saben, punto deslizado, cadenita y cortamos. Y así tienen que realizar las orejitas. De esta van a realizar una más
para que sean las 2 piezas que vamos a ocupar. Con el mismo color rosita vamos a realizar los bracitos. Para los bracitos vamos a hacer nuevamente un anillo mágico realizando 6 puntos bajos en ese mismo anillo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos del hilito y vamos a iniciar con la vuelta número 2. Que esta que acabamos de realizar fue la vuelta número 1. Entonces nos vamos con la vuelta 2 y en la vuelta 2 vamos a hacer aumentos, chicas. En la vuelta 2 vamos a hacer aumentos. Primer punto vamos a poner el marcador. Vamos a hacer 6 aumentos. Al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Listo, terminamos la vuelta 2. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. La vuelta 3 y la vuelta 4. Van a ser 2 vueltas realizando un punto en cada punto. Aquí donde quitamos el marcador vamos a hacer nuestro cierre, punto deslizado y cadenita. Vamos a cortar porque vamos a hacer el cambio a color gris. Miren, yo este lo realicé en color rosita. Este es en color carne, ¿sí? Color carne, si ustedes quieren realizarlo en color carne lo pueden hacer. Miren, ¿sí? Yo lo realicé en este caso en color rosita. Para que lo hagan al gusto de cada de ustedes, lo pueden realizar. Vamos a hacer el cambio a color gris. Vamos a hacer, primero hacemos nuestro punto, perdón, nuestra cadenita, jalamos bien, que quede bien apretadito y ahí mismo vamos a hacer nuestro primer puntito, ¿sale? Y aquí ponemos el marcador. Vamos a poner esto así. Y vamos a hacer la vuelta 5, 6 y 7. Van a ser 3 vueltas haciendo un punto en cada punto de los 12 que tenemos, perdón, en color gris. Va a ser la vuelta 5, la vuelta 6 y la vuelta 7. Van a ser 3 vueltas. Llegamos a la vuelta 7. Ahora vamos a hacer la vuelta 8. Para la vuelta 8 vamos a hacer 3 puntos. Ya tengo yo aquí 1, 2, 3 y hacemos disminución. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer 2 veces, 3 puntos, una disminución por 2 veces. Y vamos a terminar con 2 puntos. En total van a ser 10 puntos bajos. Terminamos la vuelta 8 con 10 puntos bajos. Ahora de la vuelta 9 a la vuelta 13 vamos a hacer un punto en cada punto de los 10 que tenemos. De la vuelta 10, perdón, de la vuelta 9 a la vuelta 13. Llegué a la vuelta 13, vamos a hacer nuestro cierre. Dejando hebra larga para coser al cuerpo. Vamos a rellenar solamente la mitad, ¿sale? Vamos a rellenar nada más lo que viene siendo la mitad del bracito. Por aquí así, miren. Por aquí, de aquí para abajo vamos a rellenar. Listo, ya rellenamos lo que viene siendo nada más la mitad. Y vamos a hacer 2 piezas iguales, que son las que se van a ocupar. ¿Sale?
Ahora con el hilo color rosita, chicas, vamos a realizar lo que vienen siendo los piecitos. Vamos a realizar los piecitos y vamos a hacer nuevamente un anillo mágico, que es la primera vuelta, realizando 6 puntos bajos. Jalamos la hebrita y vamos a iniciar con la vuelta número 2. La vuelta número 2 vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada punto. Al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Terminamos la vuelta 2. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto, que es el que tengo yo aquí. Y enseguida vamos a hacer un aumento. Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta. Un punto, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Terminamos la vuelta 3. Ahora la vuelta 4 y 5 van a ser 2 vueltas. Vamos a realizar un punto en cada punto de los 18 que tenemos. La vuelta 4 y la vuelta 5. Terminamos la vuelta 5. En la vuelta 6 vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Esto lo vamos a hacer por 4 veces. Vamos a hacer 4 veces 2 puntos y una disminución. Al final vamos a terminar realizando 2 puntos bajos y vamos a tener en total 14 puntos bajos. Terminamos la vuelta 6. Ahora vamos a iniciar la vuelta 7 y la vuelta 8, haciendo un punto en cada punto de los 14 que tenemos. La vuelta 7 y la vuelta 8. Llegamos ya hasta la vuelta 8. Ahora vamos a hacer la vuelta 9 realizando un punto, que es el que tengo yo aquí realizado, y enseguida una disminución. Y así vamos a hacer un punto, una disminución 4 veces. Vamos a hacerlo lo vamos a repetir 4 veces. Al final vamos a terminar con 2 puntos y van a ser en total 10 puntos bajos. Terminamos la vuelta 9. Ahora vamos a hacer la vuelta 10, la vuelta 11 y la vuelta 12, realizando un punto en cada punto de los 10 que tenemos. ¿Sí? La vuelta 10, la vuelta 11 y la vuelta 12. Terminamos y llegamos a la vuelta 12. Vamos a hacer punto deslizado, cadenita, y aquí vamos a dejar hebra larga porque vamos a cerrar los piecitos. Vamos a cerrar ambos lados. Aquí, chicas, vamos a rellenar solamente hasta la vuelta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí. Hasta aquí, hasta la vuelta 6 es de lo que se va a rellenar. No van a rellenar más arriba. Aquí no va a ser a la mitad, solamente hasta la vuelta 6 es donde se va a rellenar. ¿Sale? Solamente hasta la vuelta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí, miren. Hasta aquí se va a rellenar nada más. Si ustedes quieren, bueno, yo dejé hebra larga para unir ambos lados. Y lo demás lo voy a pegar. Si ustedes lo quieren coser, dejan la hebra más larga. Y van a realizar 2 piezas para que sean las 2 que vamos a ocupar. Con el mismo color rosita vamos a iniciar con la cola. Para la cola vamos a hacer en la primera vuelta un anillo mágico de 4 puntos bajos.
Aquí yo no voy a usar el marcador, ya que pues es una pieza muy pequeña y me estorbaría mucho. Entonces vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer un punto, que es el que tengo yo realizado, y enseguida vamos a hacer un aumento y vamos a hacer así un punto, un aumento todo alrededor de nuestro anillo mágico. Al final les van a dar 6 puntos bajos. Entonces vamos a trabajar ahora de la vuelta 3, que es la que sigue, hasta la vuelta 22. Vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos, ¿sí? Perdón, de la vuelta 3 a la vuelta 21. De la vuelta 3 a la vuelta 21 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Llegamos ya a la vuelta 21 y vamos a cerrar punto, deslizado y cadenita. Y voy a cortar yo pequeño. Si ustedes van a coserla al cuerpo, van a dejar hebra larga, ¿sí? Yo no la voy a coser, la voy a pegar, entonces voy a cortar pequeño. Y vamos a no la vamos a rellenar, chicas, porque esta pieza queremos que quede flexible. Entonces, si la rellenamos, como es una pieza muy pequeña, me refiero en la forma de que en lo gruesor, es muy pequeño, entonces si la rellenamos puede quedarnos muy así, muy tiesa, y al momento de quererla doblar o acomodar como nosotros queramos, no se va a poder. Entonces, esta no va rellenada. Y estas son las primeras piezas que realizamos, ¿sí? Que fueron las orejitas, los bracitos, las patitas y la colita. Son las primeras piezas en nuestro primer video. En el siguiente video vamos a realizar lo que viene siendo ya sea que la cuchara o el gorrito, ¿sí? Ya que son piezas que llevan demasiados puntos, vamos a esperar qué es lo que nos toca realizar, ya sea la cuchara o el gorrito o ambas piezas, ¿sale? Bueno, pues espero les esté gustando y lo vayan a realizar. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita y regalarme su like y seguirme en mis redes sociales. Aquí las voy a estar dejando en la descripción del video. Hasta luego, que tengan un excelente día.